El sol de la tarde en el pueblo de San Jerónimo era un disco de oro derretido que se hundía detrás de los cerros, tiñendo el polvo de las calles de un color sangre vieja. Don Emiliano, para todos el excharro, caminaba con la espalda recta a pesar del peso de los años y la desgracia. Su sombra, larga y delgada, se arrastraba como un espectro fiel sobre la tierra agrietada. Llevaba en la mano una bolsa de mandado casi vacía, unas tortillas, un puñado de frijoles y un tomate marchito. Era todo lo que sus magras monedas podían permitirse. La cantina El Rincón del Recuerdo, con sus paredes descascaradas y su música de banda a todo volumen, era su destino. No por el alcohol, que había jurado no probar desde su caída, sino por el único trabajo que le quedaba: limpiar los excusados y lavar los escupitones de los parroquianos. Era su humillación cotidiana, el precio de no morirse de hambre. Hace 10 años, Emiliano Zapata no era un apellido que llevara con vergüenza, sino con el orgullo de ser el mejor charro de la región. Su traje de gamuza, bordado con hilos de plata, brillaba bajo el sol de las ferias. Su nombre coreado por la multitud era música para sus oídos. Pero una mala caída de un potro bronco, un hueso roto mal curado y la traición de quienes creía sus amigos, lo habían reducido a esto: un anciano limpiando la mierda de otros. Al cruzar la plaza principal, un grupo de jóvenes charros novatos, con sus sombreros nuevos y sus botas relucientes, lo vio acercarse. Uno de ellos, un mocetón de bigote fino llamado Rogelio, hijo del dueño del mayor rancho de la zona, soltó una risotada. «Miren, muchachos. Ahí va la leyenda. ¿Qué tal, don Emiliano? ¿Ya nos va a dar lecciones de cómo limpiar una letrina? Eso sí que lo hace como nadie». Las carcajadas de sus amigos fueron como cuchillos en el aire caliente. Emiliano no respondió. Apretó la bolsa de mandado y clavó la mirada en el polvo a sus pies. Cada insulto era un latigazo que le recordaba su lugar en el mundo. Recordó el día en que Rogelio, entonces un niño, le pedía a gritos que le enseñara al azar. Ahora, ese mismo niño escupía sobre su legado. Siguió caminando, tragando la amargura como si fuera hiel. La dignidad era un lujo que un hombre como él no podía permitirse. Llegó a la cantina. El olor a cerveza rancia, cigarro y desinfectante barato, lo recibió como una bofetada. Don Chente, el dueño, un hombre barrigón y de mal carácter, lo esperaba en la entrada con los brazos cruzados. «Ya te tardaste, viejo. Pensé que te habías muerto en el camino. Los baños están hechos un asco desde anoche. Y barre también la entrada. Hay más cacahuates en el suelo que en una tienda de abarrotes». Emiliano solo asintió, evitando la mirada burlona de los clientes que ya empezaban a llegar. Tomó la escoba y el trapero, herramientas que habían reemplazado a su lazo y sus riendas. Mientras fregaba el piso de cemento sucio, su mente viajaba a los campos abiertos, al viento silbando en sus oídos, a la sensación de poder y libertad sobre el lomo de un caballo. Esa vida había terminado. Ahora solo le quedaban el sudor, el olor a cloro y el desprecio ajeno. Al caer la noche, Emiliano emprendió el camino de regreso a su jacalito, una construcción de adobe y lámina que se sostenía más por milagro que por firmeza, en las afueras del pueblo. La luna, una uña blanca en el cielo negro, iluminaba su camino solitario. Al acercarse, un relincho suave lo saludó desde el pequeño corral. Era Relámpago, un caballo viejo, de pelaje bayo y cicatrices en los flancos, pero con unos ojos que guardaban una inteligencia profunda, casi humana. Relámpago había sido su compañero en sus días de gloria, el único que no lo había abandonado. El animal se acercó a la cerca y rozó su hocico con el hombro de Emiliano, como diciendo: «Ya estás en casa». El excharro le acarició el cuello, sintiendo el calor familiar bajo su mano callosa. «Solo tú quedaste, viejo amigo», susurró con voz ronca. «Solo tú no me ves como un traste viejo y roto». Entró a su jacal, encendió una vela y puso a calentar los frijoles en un anafre. La soledad era su compañera más constante. Pero esa noche, algo era diferente. Relámpago, en lugar de pastar tranquilamente, no paraba de relinchar, de patear el suelo con inquietud. Emiliano salió, pensando que tal vez una víbora o un coyote merodeaba. «¿Qué te pasa, eh? Cálmate, ya es de noche».
El caballo no se calmaba. Tiró de la rienda que lo sujetaba a un poste, y, con un movimiento brusco, la soltó. Luego, se acercó a Emiliano y lo empujó suavemente con la cabeza hacia la parte trasera del corral, hacia una zona llena de maleza y escombros donde Emiliano guardaba chatarra inservible. ¿Qué hay ahí, Relámpago? No hay nada, solo hierba mala y recuerdos viejos. Pero el caballo insistió, hurgando con el hocico entre unas tablas podridas y una vieja montura carcomida por las polillas. Finalmente, se detuvo frente a una losa de piedra plana, casi oculta por la tierra, que Emiliano siempre había creído que era el piso natural. Relámpago rascó la tierra con su casco delantero, una y otra vez, con una determinación que no era normal en él. Sus ojos, brillantes a la luz de la luna, miraban fijamente a Emiliano, transmitiendo un mensaje urgente, una verdad que las palabras no podían decir. Y entonces, bajo la tenue luz, Emiliano vio algo que no había notado en todos los años que llevaba viviendo allí. La losa de piedra no era natural. Tenía los bordes demasiado rectos. Y en el centro, medio borrado por el tiempo y la tierra, había un símbolo grabado. Un símbolo que le resultaba vagamente familiar, una especie de espiral dentro de un círculo. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué secretos escondía esta tierra miserable que él consideraba su prisión? Relámpago relinchó de nuevo, más fuerte, como confirmando sus pensamientos. La humillación del día, el dolor de toda una vida, por un momento, se desvaneció, reemplazado por una chispa de curiosidad antigua. Algo había empezado. Emiliano pasó la noche en vela, la imagen de la losa grabada con el símbolo espiral ardiendo en su mente como un tizón. El relincho urgente de Relámpago aún resonaba en sus oídos, mezclándose con los ecos de las burlas de los jóvenes charros. Una fuerza que no sentía desde hacía años, una tenue esperanza, luchaba por abrirse paso entre la costra de resignación que cubría su corazón. Al amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose por las rendijas de la lámina, salió de su jacal decidido. Tomó una pala vieja y oxidada que estaba apoyada en la pared y se dirigió al corral. Relámpago lo esperaba, quieto y sereno ahora, como si su misión de la noche anterior hubiera terminado. Sus ojos grandes y tranquilos seguían a cada movimiento de Emiliano. «Bueno, amigo», murmuró el excharro, pasando una mano por el lomo del animal. «Vamos a ver qué demonios te trajo tan inquieto. A lo mejor es solo un hueso de vaca enterrado, y nos estamos ilusionando por nada». Comenzó a cavar. La tierra estaba dura y seca, y cada palada le costaba un jadeo, un dolor en su espalda maltratada. El sudor le corría por la sien, mezclándose con el polvo. Pero no se detenía. Había algo en la determinación de Relámpago, en esa mirada inteligente, que le decía que esto era diferente. Después de casi una hora de trabajo, la pala golpeó con un sonido sordo y hueco. No era una roca. Emiliano se arrodilló, apartando la tierra con las manos. No era una losa, era una tapa de madera podrida, reforzada con herrajes oxidados. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Con un esfuerzo supremo, logró introducir la punta de la pala en un borde, y, haciendo palanca, la tapa cedió con un crujido quejumbroso, revelando una oscuridad profunda y un olor a tierra húmeda y tiempo detenido. Debajo de sus pies no había sólida tierra, sino un hueco, una pequeña bodega o escondrijo secreto. Con manos temblorosas, encendió una lámpara de aceite que siempre mantenía a mano, y la bajó hacia la abertura. La luz débil iluminó un espacio pequeño, no más grande que un baúl, cavado directamente en la tierra. Y allí, en el centro, había un cofre. No era un cofre de piratas de las películas, sino una caja de madera fuerte, sencilla, con refuerzos de metal, del tipo que se usaba antaño para guardar documentos importantes o valores. Estaba cerrada con un candado antiguo, también oxidado. Emiliano extendió el brazo, y con dificultad, logró sacar el cofre. Era pesado. Lo colocó sobre la hierba, bajo la mirada curiosa de Relámpago, que se acercó a olfatearlo. ¿Qué podía contener? ¿Dinero? ¿Joyas? La idea era descabellada. Él, el hombre más pobre de San Jerónimo, dueño de un tesoro escondido en su propia tierra. Con un pedazo de hierro, golpeó el candado hasta que saltó en pedazos. Tomó aire, como preparándose para una decepción,
y abrió la tapa. No había oro. No había joyas brillantes. En su lugar, encontró varios objetos cuidadosamente envueltos en trapos de lino. El primero era un manojo de cartas, amarillentas por el tiempo, atadas con una cinta. La letra en el sobre, fina y elegante, le resultó vagamente familiar. El segundo objeto era un diario de cuero, grueso, y con las páginas llenas de una escritura apretada. Y el tercero, el que más le sorprendió, era un relicario de plata, un medallón pequeño y sencillo. Lo abrió. En su interior, protegida por un cristal, había una pequeña fotografía en sepia de una mujer joven. Tenía una belleza serena, con ojos claros y una sonrisa tímida. Emiliano no la conocía. Sintió una punzada de confusión. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué Relámpago lo había guiado hasta esto? Desató la cinta del manojo de cartas y tomó la primera. La abrió con cuidado, temiendo que el papel se deshiciera en sus manos. Comenzó a leer, y a medida que sus ojos recorrían las palabras, el color se fue desvaneciendo de su rostro. La carta estaba dirigida a un tal Don Alfonso. Y hablaba de una traición. Hablaba de una mina de plata, la Escondida, que todos creían agotada, pero que, según el remitente, aún guardaba una veta madre, un filón de riqueza incalculable. El remitente de la carta era su propio padre. Una oleada de recuerdos confusos lo asaltó. Su padre, un hombre serio y trabajador, siempre había sido pobre. Murió joven, dejándole solo este pedazo de tierra yermo y un caballo. Nunca habló de minas, ni de riquezas. Siempre le dijo que lo único valioso era el trabajo honrado. Pero estas cartas contaban una historia diferente. Hablaban de una sociedad entre su padre y don Alfonso, el abuelo del arrogante Rogelio, el dueño del rancho próspero. Hablaban de cómo don Alfonso, codicioso, había falsificado documentos para quedarse con la parte de la mina que le correspondía a su padre, dejándolo en la ruina y hundiéndolo en la miseria y la desesperación. La última carta, escrita con una letra temblorosa, era una advertencia. Alfonso, sé que me has robado. Sé que has mentido. Si algo me pasa, guardo las pruebas. No te saldrás con la tuya. Poco después, su padre había muerto en un accidente en el monte. Emiliano dejó caer la carta. No era un tesoro lo que Relámpago le había mostrado. Era una verdad. Una verdad que explicaba por qué su familia siempre había sido pobre, porque él, a pesar de su talento, nunca había podido prosperar. Miró a Relámpago, y por primera vez en años, una chispa de furia, no de autocompasión, ardía en sus ojos. El caballo relinchó suavemente, como diciendo, ahora lo sabes. Pero en ese momento de revelación, un ruido detrás de él lo hizo girar sobresaltado. Una figura alta se recortaba en la entrada del corral. Era Rogelio, con una sonrisa burlona y peligrosa en los labios. Buenos días, don Emiliano. ¿Qué trabajador se le ve? ¿Desenterrando basura? Oí ruidos, y pensé que tal vez un animal andaba revolviendo tus cosas. Sus ojos, sin embargo, no miraban a Emiliano. Miraban fijamente el cofre abierto y las cartas esparcidas en el suelo. La tensión se cortaba con un cuchillo. Rogelio sabía. Y ahora, Emiliano también. El aire en el corral se espesó, cargado de un silencio elocuente que gritaba más que cualquier palabra. Rogelio no se movía de la entrada, su sombra larga se proyectaba sobre Emiliano y el cofre de secretos. Su sonrisa burlona se había transformado en una mueca de curiosidad mezclada con una amenaza velada. ¿Qué es todo eso, viejo?, preguntó, dando un paso al frente. Su voz era suave, pero con un filo de acero. Parecen cosas muy viejas. No sabía que usted fuera un coleccionista. Emiliano, con un movimiento instintivo, comenzó a juntar las cartas y a guardarlas en el cofre, cerrando la tapa con un golpe seco. El corazón le martilleaba el pecho, no por miedo, sino por la rabia que empezaba a hervir en su sangre. Ahora entendía muchas cosas. La riqueza de la familia de Rogelio no era fruto solo del trabajo, sino del robo y la traición. Son solo recuerdos de mi padre, Rogelio, dijo Emiliano, tratando de que su voz sonara calmada. Cosas sin valor. Como yo. Se puso de pie, enfrentando la mirada del joven.
Aunque era mayor y más frágil, había una dignidad en su postura, una fortaleza renacida que pareció tomar por sorpresa a Rogelio. Relámpago, sintiendo la tensión, se interpuso ligeramente entre ambos hombres, emitiendo un bufido de advertencia. Rogelio miró al caballo con desdén. Ese rocín viejo todavía cree que puede protegerlo, ¿eh? Luego, clavó de nuevo los ojos en el cofre. Mi abuelo y su padre fueron socios, ¿sabe? Me contaron historias. Dicen que su padre era un hombre inestable, que veía riquezas donde no las había, que por su culpa perdieron mucho. Emiliano apretó los puños. Estaba reescribiendo la historia, justo frente a él. Mi padre era un hombre honrado, replicó con firmeza. Más honrado que muchos que se llenan la boca hablando de honor. Rogelio soltó una risa seca, sin humor. El honor no llena la panza, don Emiliano. Usted debería saberlo mejor que nadie. Dio otro paso, acercándose peligrosamente. Mire, viejo, no sé qué papeles son esos, pero le doy un consejo de hombre joven a hombre viejo. El pasado, muerto está. Revivirlo solo trae problemas. Problemas que alguien en su situación no puede permitirse. La amenaza era clara como el agua. Quémelos. Tirelos a un pozo. Siga con su vida. Es lo mejor para todos. Sin esperar respuesta, Rogelio giró sobre sus talones y se marchó, pero se detuvo un momento en la salida. Y limpie bien este desorden. Da mala imagen al pueblo. Cuando su figura desapareció, Emiliano dejó escapar el aire que contenía en los pulmones. Se apoyó en el cofre, sintiendo las piernas temblorosas. No era solo rabia. Era miedo. Rogelio y su familia tenían poder, influencia. Podían hacerle daño. Podían lastimar a Relámpago. Se sentó en un tronco caído, con el cofre a sus pies. Tomó el diario de cuero de su padre y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre el trabajo diario, el clima, el precio del maíz. Pero, intercaladas, había entradas más personales, más oscuras. Alfonso insiste en que la veta se agotó, pero los indicios no mienten. He visto la plata con mis propios ojos. Mi llama loco. Hoy me enfrenté a él. Le mostré las pruebas. Se rió en mi cara. Dijo que nadie creería a un pobre peón sobre la palabra de un hacendado. Temo por mi vida. Alfonso no se detendrá. He escondido todo. Si me pasa algo, espero que Emiliano, mi hijo, algún día encuentre la verdad. Y la última anotación, fechada el día antes de su muerte. Mañana iré a la mina solo. Tengo un mal presentimiento. Que Dios me ampare. Emiliano cerró el diario, las lágrimas nublándole la vista. No había sido un accidente. Su padre había sido asesinado. Asesinado por la codicia de don Alfonso, el patriarca de la familia que ahora reinaba en San Jerónimo, la familia que lo humillaba día tras día. Miró a Relámpago. El caballo lo observaba con una intensidad conmovedora. Tú lo sabías, ¿verdad, amigo? Susurró Emiliano. Tú me guiaste hacia esto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Relámpago se acercó y posó su cabeza sobre el hombro del hombre, como ofreciendo consuelo y, al mismo tiempo, instándolo a seguir adelante. Emiliano sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La justicia, aunque tardía décadas, clamaba por ser hecha. Pero, ¿cómo? ¿Quién le creería al excharro loco y pobre contra la familia más poderosa del lugar? Guardó el cofre en un lugar más seguro dentro de su jacal, escondido bajo unas tablas sueltas del piso. Esa noche, mientras intentaba dormir, oyó ruidos fuera. Pasos sigilosos, el crujido de una rama. Se asomó por una rendija, y vio la silueta de un hombre merodeando cerca del corral. No era Rogelio, sino uno de sus matones habituales. Lo estaban vigilando. La amenaza ya no era solo verbal. El peligro se cernía sobre él, más tangible que nunca. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar una prueba irrefutable. Algo que no pudieran negar. Y solo había un lugar donde podía estar: la mina, la escondida. Pero adentrarse allí, solo, con su cuerpo maltrecho y perseguido por los esbirros de Rogelio, era una sentencia de muerte.
Relámpago relinchó suavemente desde el corral, una nota de alarma en su llamado. Emiliano apretó los puños. No le quedaba opción. Tenía que ir. La madrugada era fría y húmeda cuando Emiliano se preparó para partir. Había dormido poco, con el oído alerta a cada ruido nocturno. Sabía que lo vigilaban, así que su única ventaja era la sorpresa y el conocimiento del monte que había acumulado en sus años de juventud. No podía ir por el camino principal. Tendría que adentrarse por los senderos escarpados, los que solo los animales y los hombres que habían nacido en esa tierra conocían. Vistió su ropa más vieja y resistente, se colocó un sombrero de palma raído, y, lo más importante, ensilló a Relámpago. El viejo caballo parecía entender la urgencia. Sus orejas estaban erguidas, sus ojos escudriñaban la penumbra con una vigilancia que tranquilizó un poco a Emiliano. No iban a un paseo. Iban a una misión. Antes de salir, Emiliano tomó una decisión. Sacó del cofre el relicario de plata con la foto de la mujer desconocida, y lo guardó en el bolsillo de su camisa, sobre el corazón. No sabía por qué, pero sentía que era importante llevarlo consigo. También empacó un poco de agua, y unas tortillas duras. No sabía cuánto tiempo le tomaría encontrar la mina. Su padre había hecho croquis en el diario, descripciones de cerros y arroyos, pero el paisaje había cambiado en décadas. Con un último vistazo a su jacal, Emiliano montó sobre Relámpago, y, en lugar de tomar el camino hacia el pueblo, se dirigió en sentido contrario, hacia la mancha oscura de los cerros que se alzaban como gigantes dormidos. Se adentraron en el monte, donde la luz del amanecer apenas lograba filtrarse a través del espeso follaje de los encinos y los mezquites. El aire olía a tierra mojada, a resina y a peligro. Relámpago se movía con una seguridad pasmosa. Parecía recordar el camino, o tal vez solo confiaba en su instinto ancestral. Emiliano se dejaba guiar, concentrándose en no hacer ruido, en escuchar cualquier sonido que no perteneciera al bosque, una rama que se quebrara lejos, el relincho de otro caballo, una voz humana. Avanzaron durante horas, subiendo y bajando lomas, cruzando arroyos secos. El dolor en su espalda era una constante, un recordatorio de su fragilidad, pero la determinación lo mantenía en la silla. Consultaba el diario de vez en cuando, comparando las descripciones de su padre con lo que veía. 3 cerros en fila, como hermanos dormidos, un águila tallada en la roca al pie del medio. Y allí, tras una espesura de huizaches, la encontró. La talla del águila, erosionada por la lluvia y el viento, pero inconfundible. Su corazón se aceleró. Estaban en el lugar correcto. La entrada de la mina no era más que un agujero oscuro en la base del cerro, medio oculto por enredaderas y rocas caídas. Parecía la boca de un monstruo dormido. Un letrero de madera podrida, con las letras casi borradas, decía La Escondida. Peligro. No pasar. Emiliano desmontó y ató a Relámpago a un árbol un poco alejado, en un claro con pasto. Quédate aquí, amigo. Silencio. El caballo lo miró, inquieto, pero obedeció. Emiliano encendió una lámpara de mano que había traído, y con el corazón en un puño, se adentró en la oscuridad. El aire dentro era frío y pesado, con olor a óxido y tierra compacta. Las vigas de madera que sostenían el techo crujían de forma ominosa. Avanzó con cuidado, iluminando las paredes de roca con su lámpara. No veía señales de plata, solo polvo y telarañas. ¿Se habría equivocado? ¿Habría sido su padre, en efecto, un hombre trastornado por la pobreza y la decepción? De pronto, su pie golpeó algo metálico. Se agachó y recogió una vieja lámpara de carburo, oxidada y rota. Más adelante, encontró un pico con el mango quebrado. Pruebas de que alguien había trabajado allí. Siguió un túnel secundario, más estrecho, que según el diario, era el que su padre insistía en explorar. Y entonces, la luz de su lámpara reflejó algo en la pared. Se acercó, limpiando el polvo con la mano. No era roca común. Era una veta irregular, brillante, de un color grisáceo blanquecino inconfundible. Plata. Plata pura. Su padre tenía razón. La veta madre de La Escondida estaba allí, intacta, esperando. La emoción lo inundó. Era la prueba tangible,
la confirmación de que su padre no era un loco, sino un hombre robado y silenciado. Sacó un martillo pequeño y un cincel que había traído y comenzó a trabajar con furia, extrayendo una muestra significativa del mineral. El sonido metálico del cincel, contra la plata, resonaba en el silencio sepulcral de la mina. Fue entonces cuando lo oyó. Un ruido proveniente de la entrada. No era un animal. Eran voces. Debe estar aquí adentro. El caballo está atrás ahí. Era la voz de uno de los hombres de Rogelio. Lo habían seguido. El pánico se apoderó de Emiliano. Apagó la lámpara de un soplo, sumiéndose en una oscuridad absoluta. Se acurrucó detrás de una roca, conteniendo la respiración. Los pasos y las luces de las linternas se acercaban por el túnel principal. Sal, viejo. Sabemos que estás aquí. No vas a salir de esta mina para contar tu historia. Rogelio estaba con ellos. Su voz sonaba fría y mortal. Emiliano se dio cuenta de su error. Había subestimado su desesperación. No solo lo vigilaban, lo habían seguido hasta aquí para asegurarse de que no saliera con vida. Estaba atrapado como una rata, en la oscuridad, con la prueba de la verdad en sus manos, pero sin ninguna salida a la vista. Los pasos se acercaban cada vez más a su escondite. La oscuridad en la mina era tan espesa que Emiliano podía sentirla como una sustancia física, pesada y opresiva, llenándole los pulmones. Los pasos de sus perseguidores resonaban en el estrecho túnel, amplificados por el eco, creando una cacofonía aterradora que se acercaba inexorablemente. Las luces de sus linternas bailaban en las paredes, proyectando sombras grotescas que parecían querer atraparlo. Se acurrucó más detrás de la roca, apretando contra su pecho el trozo de plata que acababa de extraer. Era frío y pesado, un símbolo de la verdad por la que probablemente moriría. «Emiliano», gritó la voz de Rogelio, ahora más cerca, tal vez a solo 10 metros de distancia. «¡Qué coincidencia encontrarnos aquí! En la mina que tu padre decía que era suya. Es una lástima que los túneles viejos sean tan peligrosos. A veces, hay derrumbes». La amenaza era clara. No pensaban capturarlo. Pensaban enterrarlo vivo, como quizás habían enterrado a su padre. El corazón de Emiliano latía con tal fuerza que temía que el sonido delatara su posición. El sudor frío le corría por la espalda. ¿Qué podía hacer? No tenía armas. Estaba solo, y era un hombre viejo. Su única ventaja era que conocía este túnel secundario un poco mejor que ellos, al menos lo había leído en el diario. Recordó un pasaje. El túnel se estrecha, y luego tiene una grieta hacia la derecha, una chimenea natural que sube hacia una cueva más alta. Tal vez, solo tal vez, era una salida. Con movimientos lentísimos, casi imperceptibles, comenzó a arrastrarse hacia atrás, alejándose de la roca que lo ocultaba, internándose más en las entrañas del cerro. La tierra bajo sus manos estaba húmeda y fría. Cada movimiento era una agonía, un crujido de huesos y un jadeo ahogado. «Oí algo», gritó uno de los matones. «Por allá». Un haz de luz barrió el área donde Emiliano acababa de estar. Él ya se había metido en un pasadizo más estrecho, tan angosto que tenía que avanzar de lado. Rogelio y sus hombres llegaron a la bifurcación. «Se metió por ahí», dijo Rogelio con desdén. «Está cavando su propia tumba. Es más estrecho, no podemos pasar todos de una vez». «Tú, Javier, ve primero. Nosotros te seguimos». Emiliano oyó los jadeos y maldiciones del hombre llamado Javier al forcejear con el paso estrecho. Avanzaba a ciegas, palpando las paredes. La chimenea de la que hablaba su padre tenía que estar cerca. Sus manos, tanteando en la oscuridad, encontraron un hueco en la pared de la derecha. No era una grieta, era una abertura vertical, lo suficientemente grande para que un hombre delgado pudiera trepar. Sin pensarlo 2 veces, se introdujo en ella. Era un conducto natural en la roca, áspero y resbaladizo. Comenzó a trepar, usando pies y manos, empujándose con una fuerza que no creía tener. La plata en su bolsillo le golpeaba la cadera con cada movimiento. Abajo, Javier llegó al punto donde Emiliano había desaparecido. «Jefe, hay un agujero aquí. Es y trepo».
Rogelio Maldillo. Seguelo. No puede ir muy lejos. Javier, un hombre corpulento, tuvo dificultades para entrar en la chimenea. Emiliano, arriba, podía oír su respiración pesada y los resbalones mientras intentaba seguirlo. Trepó con desesperación, sin saber a dónde llevaba ese conducto. Después de lo que pareció una eternidad, sus manos tocaron vacío. Había llegado a una superficie plana. Se arrastró fuera de la chimenea y se desplomó, jadeando, en lo que parecía ser una cueva más amplia. Un tenue haz de luz se filtraba desde alguna parte del techo, iluminando polvo flotante. No era la salida, pero al menos no estaba en el túnel principal. Abajo, oyó la voz de Javier. No puedo, jefe. Está muy resbaladizo. Se me escapó. Rogelio soltó un torrente de maldiciones. Está bien. Salgan. Bloqueen la entrada de este túnel con las rocas que hay afuera. Si no quiere salir, que se pudra aquí dentro. Emiliano escuchó, con el corazón helado, cómo se alejaban. Iban a sellar la mina. Iban a condenarlo a una muerte lenta por hambre y sed. Se quedó quieto, escuchando hasta que el último sonido de sus perseguidores se desvaneció. Solo entonces encendió su lámpara. La cueva no era grande. En un rincón, vio un montón de huesos. No eran de animal. Eran humanos. Una camisa andrajosa y un cinturón de cuero viejo yacían entre ellos. Y en el cinturón, todavía en su funda, había un cuchillo de monte con el mango de asta de venado. El mismo cuchillo que su padre siempre llevaba. Una punzada de dolor, tan agudo lo atravesó que por un momento no pudo respirar. Había encontrado a su padre. No había sido un accidente. Lo habían encerrado aquí para que muriera. Se arrodilló junto a los restos, una sola lágrima surcando su mejilla polvorienta. Perdóname, papá, susurró. Perdóname por haber dudado de ti. Tomó el cuchillo. Era un objeto sólido, real, un vínculo con el hombre que había sido traicionado. Ahora, él estaba en la misma situación. Sellado en una tumba de piedra. Se recostó contra la pared, la desesperación amenazando con consumirlo. Pero entonces, en el silencio absoluto, oyó algo. Un sonido leve, como un raspado, proveniente de arriba. Miró hacia la fuente de luz. Era una grieta en el techo de la cueva, no más ancha que su brazo. Y el sonido se repitió, más claro esta vez. Era un relinco. Apagado, lejano, pero inconfundible. Relámpago. Estaba ahí arriba. Había seguido el sonido, o su instinto, y había encontrado la grieta por donde entraba el aire. El caballo no se había ido. No lo había abandonado. Ese sonido, esa tenue conexión con el mundo exterior y con su único amigo, avivó una chispa de esperanza en la oscuridad. No podía rendirse. Relámpago le estaba diciendo que no estaba solo. El relincho lejano de Relámpago fue como un cable a tierra para la cordura de Emiliano. La desesperación inicial, la visión de los restos de su padre, lo habían sumido en un abismo, pero ese sonido, esa prueba de lealtad inquebrantable, lo sacó del borde. No podía morir allí. No podía permitir que los asesinos de su padre, que los Rogelio de este mundo, ganaran. Se puso de pie, con una determinación renovada. Tenía un trozo de plata, el cuchillo de su padre, y, lo más importante, una razón para vivir, la justicia. Examinó la grieta por donde entraba la luz y el sonido. Era demasiado estrecha para pasar, pero indicaba que el techo no era excesivamente grueso. Tal vez, con el cuchillo y alguna herramienta, podría ensancharla. Buscó alrededor de la cueva. Además de los restos de su padre, encontró una cantimplora vacía y oxidada y una barra de hierro, probablemente parte de una herramienta minera. Era pesada, pero podría servir como palanca. Comenzó a trabajar en la grieta, introduciendo la punta de la barra y haciendo palanca con todas sus fuerzas. Piedras y tierra caían sobre él, cegándolo temporalmente, pero no se detenía. Era un trabajo agotador. Sus músculos, ya doloridos por la edad y el esfuerzo de la huida, protestaban con cada movimiento. Sudaba profusamente en el aire frío de la cueva. Cada cierto tiempo, se detenía a escuchar.
Relámpago relinchaba de vez en cuando, como si estuviera alentándolo, diciéndole, sigue, estoy aquí. Esa conexión era su único sustento. Después de horas de trabajo ininterrumpido, la grieta era un poco más grande, pero aún insuficiente. La luz del día que se filtraba comenzó a debilitarse. Pronto sería de noche. Sin luz, su tarea sería imposible y el frío podría ser mortal. Una nueva oleada de pánico lo invadió. No tenía agua. La sed ya comenzaba a hacer presa en su garganta. Se recostó, jadeando, sintiendo el fracaso cerca. Miró el cuchillo de su padre. La empuñadura de asta de venado tenía unas iniciales talladas toscamente: AZ, Alfonso Zapata. Su padre. De pronto, una idea cruzó su mente. Una idea descabellada. Relámpago estaba arriba. ¿Y si podía hacerle llegar un mensaje? Sacó el relicario de plata que llevaba en el bolsillo. Lo abrió y miró la foto de la mujer desconocida. Luego, con la punta del cuchillo, raspó la parte posterior del medallón, intentando escribir algo. No era fácil en la oscuridad creciente, pero logró tallar, con letras torpes y profundas: ayuda, Mina, Emiliano. Era un mensaje diminuto, pero era una esperanza. Ahora, ¿cómo hacérselo llegar a Relámpago? Se quitó la camisa. Era una prenda vieja y raída. Con el cuchillo, cortó una tira larga de la tela. Enrolló el relicario con el mensaje en la tira, creando un pequeño paquete. Luego, ató el paquete a la barra de hierro. Se acercó a la grieta y, con cuidado, logró pasar el paquete a través de ella, empujándolo con la barra hasta que quedó colgando en el exterior, del lado de la grieta. No podía ver si había caído al suelo o si seguía colgando. Era su última jugada. Una oración silenciosa cruzó sus labios agrietados. Por favor, Relámpago. Encuéntralo. Llévaselo a alguien. A quien sea. Agotado, se desplomó en el suelo de la cueva, abrazando el trozo de plata como si fuera un talismán. La oscuridad de la noche se hizo completa. El frío se intensificó, calándole hasta los huesos. Los sonidos del bosque nocturno llegaban amortiguados a través de la grieta. El canto de los grillos, el lejano aullido de un coyote. Y de vez en cuando, el inquieto piafar de Relámpago, que no se movía de su puesto. Emiliano cerró los ojos, vencido por el agotamiento. Soñó con su padre, con los días de charrería, con la sensación del viento libre en su rostro. No sabía si volvería a verlo. Al amanecer, un sonido diferente lo despertó. No era el relincho de Relámpago. Era el sonido de rocas, siendo removidas de la entrada del túnel principal. Voces. Otra vez. ¿Habían vuelto para asegurarse de que estaba muerto? Se incorporó, listo para defenderse con el cuchillo. Pero las voces que oyó no eran las de Rogelio o sus matones. Eran voces que no reconocía. Por aquí. El caballo nos guió hasta aquí. Mira, está bloqueada con piedras. Alguien la selló a propósito. Emiliano, con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hasta la entrada de la chimenea por donde había subido y gritó con todas sus fuerzas, aunque su voz era apenas un hilillo de sonido. Aquí. Estoy aquí arriba. El ruido de las rocas cesó. ¿Oirán? Alguien pide ayuda. Trabajaron rápidamente, removiendo las piedras que Rogelio había usado para sellar la entrada. Un rayo de luz matutina irrumpió en la oscuridad del túnel. Emiliano, cegado, vio varias siluetas en la entrada. No eran sus enemigos. Eran hombres del pueblo. Y a la cabeza de ellos, con el relicario de plata colgando de un jirón de tela de su brida, estaba Relámpago. El caballo había entendido el mensaje. Había galopado hasta el pueblo en la noche, había encontrado a la única persona que podía ayudar, y los había guiado de vuelta hasta la mina. Relámpago no solo le había salvado la vida. Le había dado la oportunidad de contar su historia. La luz del día le pareció a Emiliano un milagro después de la oscuridad absoluta de la tumba de piedra. Fuertes brazos lo ayudaron a salir del túnel, sosteniendo su cuerpo débil y tembloroso. Parpadeó, tratando de enfocar la vista. Eran 3 hombres: el viejo Tomás, el herrero del pueblo, un hombre serio y respetado; su joven aprendiz, Luis, y para su sorpresa, el padre Mateo,
el párroco de San Jerónimo, con su sotana manchada de polvo y su rostro lleno de preocupación. Dios mío, don Emiliano, murmuró el sacerdote, sosteniéndolo. ¿Qué le han hecho? Casi no lo reconozco. Relámpago se acercó entonces, empujando a los demás con su cabeza, y posó su hocico en el hombro de Emiliano, emitiendo un suave bufido. El excharro apoyó su frente en la del caballo, una conexión profunda y silenciosa que decía más que 1000 palabras. Él los trajo, logró articular Emiliano con la garganta seca. El herrero Tomás, un hombre de pocas palabras pero de acción, señaló el relicario que aún colgaba de la brida de Relámpago. El animal llegó a mi taller al amanecer. Estaba agitado, pateando la puerta. Cuando salí, vi esto. Tomó el medallón y se lo mostró a Emiliano. No entiendo el mensaje, pero entendí la urgencia. Fui a buscar al padre Mateo. El caballo nos guió todo el camino, sin vacilar. Sabía exactamente a dónde ir. El padre Mateo asintió, su mirada era grave. Don Emiliano, ¿qué pasa aquí? Rogelio y sus hombres dijeron ayer que usted se había adentrado en la mina por su cuenta, y que temían que hubiera un derrumbe. Dijeron que intentaron ayudarlo, pero que era demasiado peligroso. Una mueca de amargura se dibujó en el rostro de Emiliano. Mentiras, padre. Puras mentiras. Ellos me siguieron. Me encerraron aquí para que me muriera. Como hicieron con mi padre. Sacó del bolsillo el pesado trozo de plata y se lo mostró. Mi padre tenía razón. La veta de la escondida está aquí. Rico Alfonso se la robó, y lo dejó morir aquí dentro. Yo encontré sus restos. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del amanecer. El padre Mateo palideció. Tomás el herrero frunció el ceño, sus fuertes manos apretándose. Todos en el pueblo conocían la historia oficial, que el padre de Emiliano, un peón inestable, había muerto en un trágico accidente. La versión de los Alfonso era la que había prevalecido por décadas. Pero la evidencia era tangible. La plata era real. La desesperación de Emiliano era real. Y la lealtad casi sobrenatural de su caballo era un testimonio poderoso que no podía ignorarse. Esto es muy grave, hijo, dijo el padre Mateo, con voz temblorosa. Muy grave. Hay que llevar esto a las autoridades. ¿Qué autoridades, padre? Replicó Tomás con escepticismo. El juez es compadre de la familia Alfonso. El sheriff le debe favores. Una palabra de don Emiliano contra la de ellos. Emiliano, recuperando un poco el aliento, intervino. No es solo mi palabra. Metió la mano en otro bolsillo, y sacó el diario de su padre, y el manojo de cartas que había rescatado del cofre. Está todo aquí. Las pruebas. Las mentiras de don Alfonso. La amenaza a mi padre. El padre Mateo tomó los documentos con reverencia. Hojeó el diario, leyó unas líneas de una carta. Su expresión se volvió cada vez más sombría. Esto cambia todo, murmuró. Es la palabra de un hombre desde la tumba. La decisión estaba tomada. No podían ir a las autoridades locales, estaban corruptas. Tenían que ser más inteligentes. Vamos a mi casa, dijo Tomás con firmeza. Don Emiliano necesita agua, comida y descanso. Y necesitamos hacer copias de estos documentos. Tenemos que enviarlas a la capital, al gobierno del estado. Es la única manera. Con Emiliano montado débilmente sobre Relámpago, el pequeño grupo emprendió el camino de regreso, pero no por la ruta directa al pueblo. Tomás los guió por un camino alterno, evitando las miradas curiosas. Mientras cabalgaban, Emiliano, con la cabeza más clara, le contó al padre Mateo y a Tomás todos los detalles. El descubrimiento del cofre, la guía de Relámpago, la confrontación con Rogelio, la persecución en la mina y el horrible descubrimiento de los restos de su padre. Cada palabra fortalecía la convicción de sus acompañantes. No se trataba solo de una riqueza robada. Se trataba de un asesinato y una mentira que había envenenado la historia del pueblo durante generaciones. La noticia de su rescate, sin embargo, era imposible de contener. Para cuando llegaron a la herrería de Tomás, situada en las afueras, ya se murmuraba en las calles de San Jerónimo. ¿Vest? Rescataron al viejo Emiliano de la mina.
Dicen que el caballo lo salvó. Y que encontró plata y los huesos de su padre. La semilla de la verdad había sido plantada. Rogelio, desde la ventana de la casa de su familia, vio pasar al grupo. Su rostro, antes arrogante, estaba pálido y lleno de rabia. Sabía que la situación se le estaba escapando de las manos. La humillación pública que tanto había disfrutado infligirle al excharro, estaba a punto de volverse en su contra. Y todo, por un maldito caballo. La herrería de Tomás se convirtió en el cuartel general de una revolución silenciosa. Esa tarde, a puerta cerrada, se reunieron no solo el herrero, el padre Mateo y Emiliano, sino también otras personas cuyas familias habían sido perjudicadas por los Alfonso a lo largo de los años. Una viuda a la que le habían arrebatado unas tierras, un comerciante al que habían quebrado con préstamos usurarios, un viejo peón que había sido testigo de otras desapariciones convenientes. Las cartas y el diario de Alfonso Zapata circulaban de mano en mano, sus palabras, escritas con desesperación décadas atrás, encontrando eco en el resentimiento contenido del presente. Emiliano, a pesar del agotamiento, hablaba con una claridad y una pasión que nadie le conocía. Ya no era el hombre roto y humillado. Era la voz de su padre, era la prueba viviente de una injusticia que clamaba por ser reparada. Mientras tanto, Rogelio y su familia actuaban. Sus matones recorrieron el pueblo, difundiendo su versión, que Emiliano era un loco resentido que había falsificado documentos para extorsionar a una familia honorable, que había profanado una tumba y robado huesos, que su caballo era endemoniado y lo había llevado a la perdición. Intentaron comprar silencios, hacer amenazas veladas. Pero algo había cambiado en el ambiente de San Jerónimo. La leyenda del caballo que había salvado a su amo, guiándolo hacia la verdad y luego hacia la salvación, se había esparcido como un reguero de pólvora. Era una historia con un poder moral que la riqueza de los Alfonso no podía contrarrestar. La gente empezaba a cuestionar, a murmurar en voz más alta. Al día siguiente, era domingo. Día de misa en la iglesia de San Jerónimo, el evento social más importante de la semana. La plaza principal estaba llena de familias, charros con sus mejores trajes, comerciantes, campesinos. Rogelio y su familia llegaron, como siempre, con aire de superioridad, ocupando los primeros bancos. Pero se podía sentir una tensión inusual en el aire. Cuando el padre Mateo subió al púlpito para dar su sermón, todos esperaban las palabras habituales sobre la caridad y la humildad. En cambio, el sacerdote, pálido pero resuelto, miró fijamente a la congregación y comenzó a hablar de la verdad. Hermanos, hoy no hablaré de parábolas lejanas. Hoy hablaré de una verdad que ha estado enterrada entre nosotros, una verdad que clama desde la tierra, desde el silencio de una mina olvidada. Un murmullo recorrió la iglesia. Rogelio se puso rígido en su banco. El padre Mateo no mencionó nombres, pero narró la historia de una traición, de un robo, de un asesinato disfrazado de accidente. Habló de la codicia que envenena el alma, y de la lealtad que redime. Hubo un hombre a quien todos dimos por loco, pero cuya única locura fue creer en la honradez. Y hay un animal, un noble bruto, que con más fe que muchos de nosotros, ha guiado a los ciegos hacia la luz. Las palabras del sacerdote eran un puñal directo al corazón de la mentira que sostenía el poder de los Alfonso. Cuando la misa terminó, la gente salió de la iglesia en un silencio incómodo. Y entonces, vieron la escena que quedaría grabada para siempre en la memoria del pueblo. En el centro de la plaza, montado sobre Relámpago, estaba Emiliano. No llevaba sus ropas viejas y sucias. Con la ayuda de Tomás, había desempolvado su viejo traje de charro. Estía raído y desteñido, demasiado grande para su cuerpo enjuto, pero en él había un destello de la dignidad pasada. En su mano no llevaba un lazo, sino el trozo de plata y el diario de su padre. A su lado, estaban el herrero, el aprendiz y el grupo de personas que se habían reunido la noche anterior. Frente a ellos, saliendo de la iglesia, estaba Rogelio, rodeado de su familia y sus secuaces. La plaza se llenó rápidamente, formando un círculo silencioso alrededor de los dos bandos. Era el pueblo mismo el que sería testigo. Rogelio, con el rostro congestionado por la rabia, se adelantó. Esto ya es el colmo, viejo. Ahora vienes a mentir aquí,
enfrente de todo el mundo? ¿A manchar el nombre de mi familia con tus patrañas? Emiliano no levantó la voz. La suya era serena, cargada de una autoridad que nacía del dolor y la verdad. No son patrones, Rogelio. Son hechos. Tu abuelo le robó a mi padre. Le robó su mina, su futuro, y al final, su vida. Y tú, en lugar de enmendar el error, prefieres seguir manchado de sangre y mentiras. Mientes, gritó Rogelio, perdiendo los estribos. No tienes pruebas. En ese preciso instante, Relámpago, que había permanecido quieto y majestuoso, se agitó. Emitió un relincho fuerte, claro, que resonó en la plaza. Luego, se inclinó y con su hocico, empujó la bolsa de lona que colgaba de la silla de montar, de la que asomaban las cartas y el diario. Fue un movimiento tan deliberado, tan lleno de intención, que un suspiro colectivo se escapó de la multitud. Parecía que el caballo itself estuviera diciendo, aquí están las pruebas. Emiliano desató la bolsa y sacó los documentos. ¿Quieres pruebas, Rogelio? Aquí las tienes. La letra de tu abuelo, reconociendo la sociedad. Las cartas de mi padre advirtiendo de la traición. Su diario, que narra cómo tu familia, lo condenó a morir de hambre en la oscuridad. Los mostró a la gente que los rodeaba. Y esta, dijo, alzando el trozo de plata, es la prueba de que mi padre no estaba loco. La escondida, tiene una veta madre de plata pura. Una riqueza que por derecho es mía, pero que hoy, ante todos, declaro que no será solo para mí. Será para este pueblo. Para una escuela, para un médico, para devolver un poco de lo que los Alfonso nos han quitado durante tanto tiempo. Esa declaración fue la estocada final. El apoyo popular, que había sido tibio e indeciso, se inclinó masivamente hacia Emiliano. Gritos de apoyo comenzaron a surgir. Justicia para don Emiliano. Que paguen los Alfonso. Rogelio se vio rodeado no por aduladores, sino por rostros hostiles. Había perdido. No solo la riqueza, sino el respeto y el poder que su familia había ostentado durante generaciones. Su humillación era ahora más profunda que cualquier la que él hubiera infligido. Con una mirada de odio puro hacia Emiliano, y especialmente, hacia Relámpago, dio media vuelta, y se abrió paso entre la multitud, derrotado. La verdad, guiada por la lealtad de un caballo, había ganado. Los días siguientes a la confrontación en la plaza, fueron un torbellino en San Jerónimo. La noticia de la confesión pública y la evidencia presentada por Emiliano, se extendió como la pólvora más allá de las fronteras del pueblo. La valentía del excharro y la casi milagrosa intervención de su caballo se convirtieron en una leyenda moderna, una historia que la gente contaba en las cantinas, en los mercados, en las cocinas. La familia Alfonso, una vez intocable, se encontraba ahora acorralada. La vergüenza pública era una cosa, pero las consecuencias legales eran otra. Las copias de los documentos que Tomás y el padre Mateo habían enviado a la capital, habían llegado a las manos correctas. Una comisión de investigación del gobierno estatal llegó a San Jerónimo con un fiscal incorruptible. Emiliano, ahora tratado con un respeto que nunca antes había conocido, colaboró con las autoridades. Los guió hasta la mina La Escondida, donde no solo confirmaron la existencia de la veta de plata, sino que, con herramientas adecuadas, recuperaron por completo los restos de su padre, Alfonso Zapata. Se celebró un funeral digno, al que asistió casi todo el pueblo, una despedida tardía pero cargada de honor para el hombre que había sido calumniado durante tanto tiempo. El fiscal, con las pruebas físicas y los testimonios de los vecinos que ahora se atrevían a hablar, construyó un caso sólido. Aunque los crímenes de don Alfonso, el abuelo, habían prescrito, los actos de Rogelio, el intento de homicidio contra Emiliano, el secuestro al encerrarlo en la mina y la obstrucción a la justicia, eran delitos graves y actuales. Una orden de arresto fue emitida contra él. Rogelio, viendo el mundo derrumbarse a su alrededor, intentó huir. Cargó dinero y joyas en su camioneta, y, en la oscuridad de la noche, intentó escapar por un camino rural. Pero el pueblo, que ahora velaba por su propia justicia, tenía ojos en todas partes. Un grupo de campesinos, los mismos que antes se apartaban a su paso, bloquearon el camino con sus carretas y le negaron el paso. No con violencia,
sino con una firmeza tranquila. Espera, Rogelio. La ley quiere hablar contigo. Fue la humillación final para el hombre que se creía dueño del destino de los demás. Fue arrestado y llevado a la capital para enfrentar un juicio. Su familia, manchada por el escándalo, perdió gran parte de su influencia y sus propiedades, que fueron embargadas para resarcir, en parte, los daños causados. Para Emiliano, la vida dio un giro de 180 grados. La mina La Escondida fue legalmente reconocida como su propiedad. Pero él era un hombre de palabra. Cumplió su promesa hecha en la plaza. Creó un fondo comunitario con las primeras ganancias de la mina. Se construyó una escuela nueva, se contrató a un médico permanente para el pueblo y se repararon caminos y el pozo de agua. Emiliano no se volvió un hacendado ostentoso. Siguió viviendo en su jacal, aunque ahora bien reparado, y pasaba sus días cabalgando con relámpago por los campos que ahora eran suyos, no por ambición, sino por la paz que le daban. Ya nadie lo llamaba ex-charro, con desdén. Ahora era don Emiliano, el hombre que había desenterrado la verdad, el que había devuelto la dignidad a su apellido. A veces, se sentaba en la puerta de su casa al atardecer, con el relicario de plata en la mano, mirando la foto de la mujer desconocida. Una tarde, una anciana del pueblo, al pasar, se detuvo y la vio. «Dios mío», susurró la anciana. «Es Isabella, la hermana menor de don Alfonso. Dicen que estaba secretamente enamorada de tu padre. Que se opuso a la traición de su hermano y que se fue del pueblo, muriendo de tristeza lejos de aquí». Una pieza más del rompecabezas encajaba. Su padre no había estado solo. Había tenido un amor que también fue víctima de la codicia. Emiliano guardó el relicario con un nuevo respeto. Ahora era un recuerdo de un amor truncado, otra historia que la avaricia había robado. Los años pasaron sobre San Jerónimo como un manto suave. El pueblo ya no era el mismo lugar de sombras y secretos. Bajo la luz de la verdad y la prosperidad compartida, había florecido. Los niños iban a la nueva escuela, la salud había mejorado y la gente caminaba con una dignidad renovada. En el centro de la plaza, donde una vez se había desarrollado la confrontación que cambió todo, ahora había una fuente. Y junto a la fuente, se erigió una estatua sencilla pero emotiva. No era la estatua de un hombre poderoso o un político. Era la figura de un charro, maduro y de rostro sereno, montado sobre un caballo noble de cabeza alzada. No era una representación gloriosa y altiva, sino un homenaje a la resiliencia y la lealtad. Bajo la estatua, una placa decía, en memoria de Emiliano y Relámpago. Que la verdad, guiada por la lealtad, siempre prevalezca sobre la mentira y la codicia. Don Emiliano, ahora con el cabello completamente blanco, pero con una paz en los ojos que antes era impensable, seguía siendo una figura querida. Ya no cabalgaba largas distancias, pero cada tarde, sin falta, paseaba con Relámpago por los alrededores del pueblo. El caballo también estaba viejo, su paso era más lento, pero el brillo en sus ojos era el mismo de siempre, lleno de una inteligencia y una conexión profunda con su amo. La gente lo saludaba con cariño, y los niños corrían a acariciar el lomo de Relámpago, que aceptaba las muestras de afecto con paciencia regia. Se habían convertido en un símbolo viviente de que nunca es tarde para hacer justicia, de que la humildad y la honestidad son más fuertes que la arrogancia y la maldad. Una tarde de otoño, particularmente tranquila, Emiliano llevó a Relámpago hasta un claro en el monte, cerca de la mina que ahora trabajaba de forma segura y regulada, dando empleo a decenas de familias. Se sentó en una roca, y Relámpago se recostó a su lado, apoyando su cabeza en el regazo del hombre. El sol se ponía, bañando el paisaje en tonos dorados y naranjas. Emiliano acarició la frente del caballo, sintiendo el calor familiar bajo su mano arrugada. «Hemos vivido mucho, ¿verdad, amigo?», murmuró. «De la gloria a la miseria, y de la miseria a esto, a la paz. Y todo porque tú nunca me abandonaste. Porque me mostraste el camino, cuando yo ya no podía verlo». Relámpago emitió un suave bufido, como un suspiro de contento, y cerró los ojos. Emiliano miró hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra. No había rencor en su corazón. Solo una gratitud profunda.
La injusticia y la humillación lo habían moldeado, pero no lo habían quebrado. La revelación inesperada hecha por su caballo le había devuelto no solo una herencia material, sino su identidad, su honor y la memoria de su padre. Sabía que, cuando llegara su hora, podría descansar en paz, sabiendo que había cumplido con su deber. Y sabía también, con una certeza que iba más allá de la razón, que su legado, y la leyenda del lazo inquebrantable entre un charro y su caballo, viviría para siempre en el corazón de San Jerónimo. Juntos, hombre y bestia, contemplaron el atardecer, dos almas viejas y sabías, unidas por un secreto desenterrado y una lealtad que había vencido al tiempo y a la traición. Finalmente, después de una vida de lucha, habían encontrado su propio y merecido final feliz.